Sistema nervioso sensorial o sensitivo. Se compone de receptores sensoriales y neuronas aferentes que informan al sistema nervioso central del medio externo y medio interno y nos ayudan a desarrollar sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones son la noción o el reconocimiento que crea el sistema nervioso a la presencia de estímulos. Algunas sensaciones nos generan un reconocimiento consciente de la información sensorial y otras no. Y hay más de 20 sensaciones conocidas. Sensaciones conscientes son aquellas que causan una impresión consciente en el animal. O sea, el animal se da cuenta que suceden. El animal se da cuenta que le duele, el animal se da cuenta que le quema, el animal se da cuenta que cierta superficie está fría, que cierta superficie es rugosa, que cierta superficie es suave. Pero para que esto ocurra, para que el animal se pueda dar cuenta que ocurren, esta información debe integrarse a nivel de la corteza del encéfalo, a nivel cortical. Estos podrían ser sentidos especiales, dolor, equilibrio, propiocepción y frío en calor en piel. Estas sensaciones conscientes también tienen su variación inconsciente. Cuando la información sensitiva se integra a nivel subcortical, principalmente en encéfalo bajo y médula espinal, no generan un reconocimiento consciente por parte del animal. Por lo general, son estímulos provenientes del medio interno. Longitud muscular, presión de gases e hidrógeno en sangre, presión arterial, temperatura de la sangre, etc. Ahora hablando de receptores sensoriales, son elementos celulares especializados en captar estímulos específicos y transducir estos estímulos a potenciales de acción que informan al sistema nervioso central sobre la condición de diversas variables en el medio interno y medio externo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a suceder un estímulo y este lo va a convertir a un potencial de acción que, digamos, el sistema nervioso puede leer para que lo pueda interpretar. Hay de dos tipos: receptores sensoriales primarios y receptores sensoriales secundarios. Cuando hablamos de los primarios, nos estamos refiriendo a una sola célula, que puede ser una neurona. Esta va a detectar y transducir el estímulo en potenciales de acción. Es tal cual lo que habíamos explicado. Mientras que un receptor sensorial secundario va a estar compuesto por dos células. La primera lo va a detectar y la segunda va a transducir el estímulo a potenciales de acción. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El receptor primario va a ser, imaginemos que este es un receptor, una célula que ella solita va a crear el potencial de acción. Ya. Mientras que el receptor secundario va a ser una célula que va a recibir el estímulo y lo va a transducir, digamos, lo va a pasar a el idioma que las neuronas entienden
pero no va a generar como tal un potencial de acción, sino que va a transducir este estímulo a otra célula que sí pueda generar un potencial de acción. La primera célula recibe el estímulo y lo transduce, y la segunda célula genera el potencial de acción. ¿Quedó clara esta parte de aquí? Sí, Sí. Ok, ahora vamos a hablar de órganos sensoriales. Estos vendrían siendo conjuntos de receptores sensoriales y células no receptoras que se establecen de manera estructural y funcional. O sea, son estructuras precisamente diseñadas para recibir estímulos, como por ejemplo vendría siendo la piel, el oído, la lengua, los ojos, la cavidad nasal, etcétera. La piel pues nos ayuda con el tacto, el oído a escuchar, la lengua con los sabores, los ojos para que podamos ver, la cavidad nasal con los olores y diversos otros órganos que podemos encontrar para recibir este tipo de estímulos. Ahora, ¿qué es la transducción? Cuando hablamos de la transducción, nos referimos a la captación y transformación de diferentes tipos de estímulos, ya sea mecánicos, térmicos, lumínicos, químicos, etcétera. Los van a transformar en impulsos nerviosos, en neuronas aferentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que, digamos, la sensación de que algo está muy caliente pase a un impulso nervioso. La sensación de que algo es muy blando pase a un estímulo nervioso. La sensación de que algo nos lastimó pase a un estímulo nervioso. De eso se trata la transducción. Y ahora, hablando de los estímulos, ¿qué son? Se trata de formas de energía específica capaces de generar cambios en un potencial de membrana. Pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza, de dónde vienen térmicos, mecánicos, electromagnéticos, químicos, ese tipo de estímulos térmicos, si algo muy caliente, muy frío, mecánicos, eh, mm, dolor porque algo se te encajó, o sentiste algo suave, o sentiste algo duro. Electromagnéticos, pues eso es referente a algunos animales que pueden sentir incluso cambios electromagnéticos en su ambiente o cosas de ese estilo, y químicos, aquellos que vienen relacionados pues a los cambios de la materia. De acuerdo a su origen, a de dónde vienen, se pueden clasificar en estímulos internos y estímulos externos. Internos, pues todo aquello que ocurre dentro del cuerpo, temperatura de la sangre, glucosa, pH, mientras que los externos vienen del exterior, ondas electromagnéticas, partículas odoríficas, sustancias químicas en los alimentos, la temperatura ambiental, etcétera. Ahora vamos a hablar del estímulo adecuado. Esta parte es muy importante. La mayoría de los receptores únicamente van a responder a su estímulo adecuado, que viene siendo el tipo de energía a la cual es más sensible un receptor sensorial. Por ejemplo, yo aquí tengo
receptores en la retina, que su estímulo es la luz. Si yo un día a esos receptores les pongo un estímulo, no sé, de temperatura, les pongo algo muy caliente, algo muy frío, no van a reaccionar. A pesar de que son receptores, su estímulo adecuado es la luz. Por otro lado, si yo a los termorreceptores de frío les hago presión, no van a reaccionar, ya que la presión no es su estímulo adecuado, sino el frío. A los receptores de tacto y presión, y yo les pongo, por ejemplo, algún cambio químico, algún cambio en la luz, no van a reaccionar, ya que su estímulo adecuado es la presión sobre la superficie corporal. Yo les platicaba que la mayoría de los receptores solamente responden hacia un estímulo adecuado. Estos que responden únicamente a un tipo de energía se conocen como receptores unimodales, aunque también existen receptores que pueden ser estimulados por varios tipos de energía. A esto los vamos a conocer como receptores polimodales. Un ejemplo de estos son los nociceptores, ya que estos pueden ser estimulados por fuerzas mecánicas, temperaturas extremas o sustancias químicas específicas. Los nociceptores nos ayudan a la sensación, sobre todo en piel, pero yo sé que les ha pasado que tocan algo muy frío mucho tiempo y les empieza a doler la mano. O al contrario, tocan algo con mucho calor y les empieza a doler la mano. También pues yo espero no les haya pasado, pero siempre dicen de que estás trabajando con algún, no sé, algún químico que puede llegar a causar lesiones en la piel y les cae tantito y pues les duele en esa parte donde les cayó, ya que estos nociceptores pueden ser estimulados por fuerzas mecánicas, o sea, tal cual que llegue alguien, te mete un pellizco, que algo se te encaje, que algo te duela por temperaturas extremas, lo que les comenté del calor, o por sustancias químicas, que vendría siendo lo que les comentaba. Por lo tanto, se podría decir que estos nociceptores son un ejemplo de receptores sensoriales polimodales. No sé si quedó clara esta parte de los receptores unimodales y polimodales. Bueno, voy a continuar. Ahora, en base en dónde se encuentra su estímulo adecuado, podemos clasificar a los receptores sensoriales. Si captan estímulos del ambiente externo, los podemos clasificar como exterorreceptores. Si captan estímulos de su medio interno, los podemos clasificar como interorreceptores. Ahora, también los podemos clasificar según la naturaleza de su estímulo adecuado. Como yo les comentaba, existen algunos animales que pueden tener cierta sensibilidad a campos o corrientes eléctricas. Este tipo de receptores los vamos a nombrar como electroreceptores o galvanoreceptores. Y aquí pues el ejemplo que nos ponen me parece que es como un tiburón. Estos tienen la capacidad de guiarse por medio de campos eléctricos para encontrar a sus presas y para guiarse en ambientes con poca luz.
También existen los mecanorreceptores, que son aquellos sensibles a energía mecánica, aceleración, comprensión o estiramiento. Existen los varorreceptores. Estos son sensibles a contacto y o presión. Estos los podemos encontrar en la piel, tal cual para el contacto cuando tú tocas algo y sientes lo que estás tocando, o los podemos encontrar dentro de nuestro cuerpo, como varoreceptores arteriales. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Estos van a estar sensando, la presión arterial. ¿Me permiten un segundo? En un momento vuelvo. Ya volví. También nos podemos encontrar a los quimiorreceptores, que son aquellos que son sensibles a cambios en la concentración de sustancias químicas. Aquí podemos encontrar a los quimiorreceptores gustativos, a los quimiorreceptores olfativos y a las células plómicas de tipo 1. También tenemos osmorreceptores, que son aquellos sensibles a la concentración de solutos, a la osmolaridad, que en este caso vendrían siendo principalmente neuronas hipotalámicas osmorreceptoras. Tenemos fotorreceptores, que son sensibles a ondas electromagnéticas. Aquí tenemos de ejemplo a los conos y bastones en la retina. Tenemos termorreceptores, que detectan cambios de temperatura. Y como ejemplo tenemos a los termorreceptores periféricos de frío y calor. Tenemos nociceptores, que son sensibles a daño tisular.
que como ya habíamos quedado, estos los podemos percibir como receptores polimodales, ya que estos pueden sensar información proveniente de distintos estímulos, ya sea mecánicos, térmicos, químicos. Ahora hablando de una unidad sensorial y un campo sensorial. Cuando nosotros hablamos de una unidad sensorial, nos referimos al conjunto de receptores asociados a ella. Mientras que cuando hablamos de un campo sensorial o receptivo, es la zona o superficie del cuerpo cubierta por una unidad sensorial. Por ejemplo, esta es una neurona aferente que está conectada a tres células. Estas tres células vendrían siendo la unidad sensorial, mientras que, digamos, el espacio que abarcan en el cuerpo viene siendo el campo sensorial o receptivo. No sé si queda clara esta parte de aquí. Sí, ok. Ahora, también podemos clasificar estos receptores según su capacidad de adaptación. ¿Qué es lo que pasa esto? Algunos receptores ante estímulos persistentes pueden llegar a adaptarse. Los que se adaptan muy rápido los vamos a conocer como fásicos. Disminuyen paulatinamente su frecuencia de potenciales de acción ante los estímulos prolongados o persistentes. No sé si les ha pasado que se ponen un perfume en la mañana y lo huelen, o sea, huelen cuando se lo están echando y a lo mejor durante unos 5 minutos sienten que huelen muchísimo a perfume, pero a lo largo del día ya no lo huelen. O sea, y ustedes dicen, ¿acaso se me fue el olor del perfume? A lo mejor, pues ya dio lo que tenía que dar, y así. Pero pongan ustedes, en la noche llegan con alguien y les dice esa persona, ay, qué bonito huele tu perfume, pero tú ya no lo hueles. Eso es porque tus receptores olfativos, digamos, ya se adaptaron a ese estímulo. Ese vendría siendo uno de los ejemplos. Aunque también existen los receptores tónicos, que son aquellos que se adaptan de manera lenta, desarrollan potenciales de acción todo el tiempo que está presente el estímulo. Ejemplos de estos vendrían a ser nociceptores, termorreceptores, centrales, corpúsculos de Pacini y discos de Merkel. Por ejemplo, cuando a ustedes les duele algo, ustedes no están diciendo, ay, me dolió ahorita, pero ahorita se me pasa. No, o sea, por lo general, cuando te duele algo, te continúa doliendo. No es que eventualmente dejes de sentir ese dolor. Hablando de los receptores fásicos, aquí podemos ver cómo el estímulo permanece constante, pero poco a poco la frecuencia de disparo de los potenciales de acción se va viendo espaciada. Por lo tanto, se adaptan rápidamente. Mientras que hablando de los tónicos, podemos ver aquí cómo el estímulo permanece a lo largo del tiempo, pero la frecuencia de disparo de los potenciales de acción no se ve alterada.
Esto sigue y sigue y sigue con la misma frecuencia de disparo aunque pase el tiempo, ya que en estos no hay adaptación. ¿Queda alguna duda con esta parte de aquí? Ahora, receptores sensoriales y sensaciones. Termorreceptores en respuesta al frío, en respuesta al calor y en respuesta a la temperatura de la sangre. ¿Qué estructura tienen? Tanto receptores al frío como al calor tienen terminaciones nerviosas de fibras sensitivas o aferentes, mientras que los receptores de temperatura en sangre son neuronas hipotalámicas. ¿Dónde se encuentran? Receptores de frío y calor se encuentran en piel y vísceras, mientras que los de temperatura en sangre en el hipotálamo. ¿Cuál es su estímulo adecuado? Pues obviamente, dependiendo si es frío o calor, va a ser frío o calor, que este sería la misma que la sensación que van a causar. Mientras que los de temperatura en sangre únicamente van a sensar eso, la temperatura de la sangre. Y tanto los receptores de frío como calor, nosotros los podemos sensar de manera consciente. Nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos frío o calor, pero no nos damos cuenta si nuestra sangre está fría o caliente. Por lo tanto, la temperatura en sangre es inconsciente. Lo mismo pasa con los nociceptores. Tenemos tanto nociceptores del dolor como nociceptores químicos, que estos nos van a tener una estructura con terminaciones nerviosas libres de fibras sensitivas o aferentes y los nociceptores químicos, terminaciones nerviosas libres de fibras amielínicas tipo C. Los receptores del dolor están en todos los tejidos y los nociceptores químicos en la piel. ¿Cuál va a ser su estímulo adecuado? Estos quedamos que son polimodales, por lo tanto, diversos estímulos. En los nociceptores químicos va a ser una estimulación táctil débil, sobre todo la producida por algo que se mueve y sustancias químicas como histamina y bradicilina. ¿Qué es lo que nos van a hacer sentir a nosotros? El primero del dolor, pues dolor. Mientras que los nociceptores químicos nos van a sentir cosquilleo o prurito, o sea, comezón. Y obviamente de ambos nosotros vamos a ser conscientes. Mecanorreceptores existen muchos, pero tienen, digamos, como tanto estructuras como funciones similares. En los mecanorreceptores nos podemos encontrar a los discos de Merkel, corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Krause, que nos vamos a encontrar en la piel, y estas van a ser fibras aferentes. Su estímulo va a ser el contacto, ¿y qué es lo que vamos a sentir? Tacto o presión, de manera consciente. Nos vamos a encontrar también con terminaciones de fin, igual fibras nerviosas aferentes, pero estas las vamos a encontrar piel, vísceras y cápsulas articulares. Y su estímulo es el contacto y su sensación, el tacto o la presión, de manera consciente. Corpúsculos de Pacini es prácticamente lo mismo, solamente que estos se encuentran en piel y vísceras. Terminaciones nerviosas del pelo es igual, de la misma manera, prácticamente lo mismo, solo que estos se encuentran en piel, principalmente, como su nombre lo dice, pues en el pelo. Los usos musculares van a ser terminaciones nerviosas de fibras sensitivas o aferentes y también fibras musculares intrafusales. Estos se van a encontrar en los músculos y van a sensar cuánto se está estirando un músculo. Obviamente, lo que
vamos a procesar va a ser la longitud de ese músculo y se hace de manera inconsciente. Y los receptores tendinosos de Golgi van a ser terminaciones nerviosas de fibras aferentes presentes en tendones, cuyo estímulo va a ser el contacto, la sensación va a ser la tensión muscular y se hace de manera inconsciente. Receptores propioceptivos van a ser terminaciones nerviosas que se encuentran alrededor de articulaciones en las cápsulas sinoviales y ligamentos, van a sensar la angulación de estas articulaciones. El estímulo que vamos a percibir va a ser la posición del cuerpo en el espacio y lo vamos a hacer de manera consciente. Receptores cocleares del sonido están compuestos por células ciliadas o pilosas. Se encuentran en el órgano de Corti en la cóclea, o sea, dentro del oído. Van a captar ondas sonoras, aunque indirectamente. Nuestro estímulo que vamos a percibir va a ser la audición y lo haremos de manera consciente. Receptores vestibulares del equilibrio, de misma manera, células ciliadas, y estos se pueden encontrar en dos lugares, canales semicirculares del oído interno y el sáculo y utrículo del oído interno. Y ya dependiendo de cuáles de estos dos estamos hablando, van a sensar o la rotación de la cabeza o la aceleración lineal de la gravedad, o sea, la posición de la cabeza. Van a sensar la aceleración rotacional y lineal y lo vamos a hacer de manera consciente. Vamos a tener también los varoreceptores de los senos carotídeos y aórticos. Estos van a estar formados por fibras aferentes y se van a encontrar en la pared del callado aórtico y senos carotídeos. Estos son muy importantes porque los vamos a ver más adelante de igual manera. Van a estar en la pared del callado aórtico y de los senos carotídeos y van a sensar la distensión de la pared de las arterias. Y en base a qué tanto se está distendiendo la pared de las arterias, nos van a ayudar a sensar la presión sanguínea arterial. Esto lo van a hacer de manera inconsciente. También tenemos los receptores de estiramiento de baja presión. Estos igual, fibras sensitivas aferentes y se van a encontrar en la pared de aurículas cardíacas, venas grandes y arterias pulmonares y van a sensar el estiramiento de la pared de las aurículas, venas grandes y arterias pulmonares. ¿Y qué es lo que vamos a percibir? Lo vamos a percibir como la presión venosa central de manera inconsciente. Receptores de estiramiento en el parénquima pulmonar, terminaciones neurosas aferentes en el parénquima pulmonar y van a sensar la distensión pulmonar. ¿Qué es lo que lo vamos a interpretar? Que tanto se dilatan los pulmones, lo vamos a hacer de manera inconsciente. Receptores electromagnéticos o fotorreceptores. Estos vendrían siendo conos y bastones. Células de la retina están en los ojos, captan la luz, lo interpretamos como visión y lo hacemos de manera consciente. También tenemos quimiorreceptores. Estos podrían ser receptores gustativos, receptores olfatorios, receptores de oxígeno, receptores de dióxido de carbono, receptores de iones de hidrógeno, receptores de osmolaridad, receptores de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Cuando hablamos de receptores gustativos, estas células van a ser receptoras gustativas, van a estar en las papilas de la lengua, van a sensar sustancias químicas presentes en alimentos, lo vamos a interpretar como gusto y lo hacemos de manera consciente. Receptores olfatorios van a ser neuronas olfatorias, van a estar en el epitelio olfatorio de la mucosa nasal, va a captar sustancias químicas volátiles y
vamos a nosotros interpretarlo como olor u olfacción de manera consciente. Receptores de oxígeno van a ser compuestos por células de glomus en los cuerpos aórticos y carotídeos, van a sensar la presión de oxígeno, lo vamos a interpretar como la presión de oxígeno y lo hacemos de manera inconsciente. Los receptores de dióxido de carbono igual van a ser células de glomus y neuronas del bulbo raquídeo, ya sea en cuerpos aórticos y carotídeos o en bulbo raquídeo. ¿Qué es lo que van a sensar? Las células de glomus van a sensar la presión arterial de CO2, dióxido de carbono, mientras que las del bulbo raquídeo van a sensar el CO2, pero en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que vamos a interpretar nosotros de esto? La presión arterial de dióxido de carbono y se hace de manera inconsciente. Los receptores de iones hidrógeno o hidrogeniones van a ser células de glomus presentes en cuerpos aórticos y carotídeos. Sensan los hidrogeniones en sangre, lo detectamos como el pH arterial y se hace de manera inconsciente. También tenemos receptores de osmolaridad, que vienen siendo neuronas hipotalámicas. Estas neuronas se encuentran en el núcleo supraóptico del hipotálamo, van a sensar la osmolaridad del plasma, o sea, qué tantos solutos hay en él. Lo vamos a interpretar como de tantos solutos hay en el plasma, la osmolaridad del plasma se hace de manera inconsciente. También tenemos los receptores de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, que están compuestos por neuronas hipotalámicas en el hipotálamo. Van a sensar, como ya mencioné, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos y lo vamos a interpretar como tantas glucosa, aminoácidos y ácidos grasos hay en sangre. Se hace de manera inconsciente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, Ok. Ahora, eventos implicados en la generación de una sensación. Aquí vamos a empezar por la transducción sensorial. ¿Qué es lo que va a haber? Vamos a tener nuestro receptor y él va a transducir. Es una R de receptor. Va a transducir la información que acaba de obtener. Esta va a ser conducida por medio de potenciales de acción. Se va a transmitir por diferentes neuronas y va a llegar al centro de integración, que vendría siendo el cerebro, para que podamos tener una percepción de él, que es la decodificación de la sensación. A ver, otra vez.